El inicio de la pasión. Era la noche antes de la gran prueba. Jesús, el Hijo de Dios, sabía que el tiempo de su sacrificio había llegado. En el corazón de Jerusalén, entre sus discípulos y seguidores, se encontraba en el aposento alto, con una profunda paz que solo él podía tener, pero también con una tristeza que lo envolvía. Había amado a la humanidad, había sanado, enseñado y ofrecido el mensaje de salvación. Ahora, el destino estaba marcado, la cruz. Al caer la noche, Jesús se retiró a orar al jardín de Getsemaní, un lugar apartado y solitario donde sus pensamientos iban más allá del sufrimiento físico que sabía que iba a enfrentar. Allí, Jesús comenzó a sentir una angustia profunda, como nunca antes, ya que sabía que en pocas horas sería traicionado, arrestado y entregado a aquellos que le odiaban. Se postró de rodillas, levantando su mirada al cielo, y sus palabras salieron de su corazón quebrantado. Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 10:42. El sudor que caía de su rostro era como gotas de sangre. A pesar del dolor, se entregó completamente al plan divino, sin escapar, sin rechazar lo que venía, porque su amor por nosotros era más grande que cualquier sufrimiento personal. En ese instante, el peso de todos los pecados del mundo recayó sobre él, y lo aceptó con valentía. Mientras tanto, los discípulos, que habían caído en un sueño profundo, no podían entender la magnitud del momento. En su sueño, no sabían que su maestro estaba viviendo la agonía que ningún ser humano podría comprender por completo. Solo Jesús sabía que ese era el precio por la redención de la humanidad. Y así comenzó la noche que cambiaría el curso de la historia para siempre. La traición y arresto. La paz que Jesús había sentido en el jardín de Getsemaní fue rápidamente sustituida por la pesadilla que todos temían. En la oscuridad de la noche, los soldados llegaron, liderados por Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, quien había vendido a su maestro por 30 piezas de plata. La traición estaba consumada. Judas se acercó a Jesús con un beso, un gesto de amor que escondía la maldad más profunda. Jesús, con su mirada llena de compasión, le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Lucas 10:48. A pesar de la traición, no hubo furia en las palabras de Jesús, solo tristeza por lo que estaba ocurriendo. En ese momento, los soldados se abalanzaron sobre él, apresándolo. Pedro, uno de sus discípulos más cercanos, sacó su espada en un intento de defender a su maestro. Cortó la oreja de uno de los siervos del sumo sacerdote, pero Jesús, con calma y amor, le reprendió: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Mateo 26:52. Luego, Jesús tocó la oreja del siervo y la sanó, mostrando una vez más su naturaleza divina, incluso en el momento de su arresto. Los discípulos, aterrados, huyeron en todas direcciones, dejando a su maestro solo con los hombres que venían a arrestarlo. Jesús fue llevado ante el sumo sacerdote Caifás, mientras la multitud clamaba por su condena. La violencia de esa noche contrastaba con el amor que él siempre había mostrado, y lo que debía ser un juicio justo, se convirtió en una farsa. El juicio injusto. Jesús fue llevado ante el Sanedrín, el Consejo de Ancianos de Israel, donde su juicio fue tan rápido como injusto. Las acusaciones contra él eran falsas, tejidas por aquellos que temían su mensaje de amor y redención. A pesar de la mentira y el odio, Jesús permaneció en un silencio impresionante, sabiendo que su destino ya estaba sellado por el amor que tenía por la humanidad. El sumo sacerdote, con una mirada feroz, lo interrogó: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Marcos 14:61. Jesús respondió sin titubeos: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo sobre las nubes del cielo. Marcos 14:62. Con esta declaración, Jesús se identificaba como el Mesías prometido, lo que fue considerado una blasfemia por aquellos que lo escuchaban. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, un signo de condena, y sentenció a Jesús a morir. La multitud comenzó a abuchear y a burlarse de él,
golpeándolo y escupiendo sobre su rostro. A lo lejos, Pedro observaba desde fuera del palacio, temeroso y confundido. Mientras lo veía, una sierva lo reconoció y lo acusó de ser uno de los seguidores de Jesús. Pedro, aterrorizado por las repercusiones, negó conocerlo. 3 veces lo negó, tal como Jesús había predicho antes de ser arrestado. En el último momento, un gallo cantó, y Pedro, sintiendo el peso de su traición, se rompió en llanto. La mirada de Jesús, cargada de misericordia, alcanzó a Pedro, quien sintió el profundo dolor de haber fallado a su maestro. A pesar de su negación, Jesús sabía que Pedro encontraría el perdón, pues él no venía solo a condenar, sino a redimir. La humillación y la condena. Tras el juicio ante el Sanedrín, Jesús fue llevado ante el gobernador romano Poncio Pilato. Los líderes religiosos judíos deseaban su condena a muerte, pero no tenían la autoridad para ejecutarla, solo los romanos podían hacerlo. Así, lo entregaron a Pilato, acusándolo de ser un rebelde y de proclamarse rey de los judíos, lo cual se interpretaba como una amenaza al poder romano. Pilato, tras interrogar a Jesús, se dio cuenta de que no había ninguna culpabilidad en él. Jesús no ofreció resistencia, ni defendió sus palabras ni sus acciones. Con calma, reveló que su reino no era de este mundo, dando a entender que su misión era mucho más grande que cualquier lucha terrenal. Pilato, al ver su paz y dignidad, intentó liberarlo, pero la multitud no lo permitió. Los líderes judíos, al ver que Pilato dudaba, comenzaron a presionar aún más, clamando por la crucifixión. «Crucifícalo», gritaban una y otra vez, mientras Pilato luchaba con su conciencia, sabiendo que no había hecho nada malo. Finalmente, cediendo a la presión popular, Pilato se lavó las manos frente a la multitud y dijo: «Inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros». Mateo 27, 24. Jesús, condenado sin causa, fue entregado a los soldados romanos. Aquí comenzó una de las etapas más dolorosas de su sufrimiento, la humillación pública. Los soldados lo despojaron de sus ropas y lo vistieron con un manto púrpura, burlándose de él como si fuera un rey. Colocaron una corona de espinas en su cabeza, empujándola con dureza, lo que provocó un dolor insoportable. Se burlaban de él, golpeándolo y escupiéndolo, diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Marcos 3 y 18. Cada golpe, cada mofa, cada herida, representaba un precio que Jesús estaba dispuesto a pagar por el perdón de los pecados del mundo. A pesar del sufrimiento físico y emocional, no abrió su boca para defenderse. Su amor por la humanidad era más grande que cualquier dolor que pudiera experimentar. El camino al Calvario. Después de la humillación y el castigo, Jesús fue llevado a través de las calles de Jerusalén, en un trayecto conocido como el Vía Crucis, hacia el lugar de su ejecución, el Monte Calvario. El peso de la cruz, que debía cargar sobre sus hombros, sumado a las terribles heridas que había recibido durante el flagelo, lo hacía caer repetidamente en el camino. A cada paso, la multitud lo miraba con desprecio, algunos incluso burlándose de él, mientras otros observaban en silencio, temerosos. El sufrimiento de Jesús era indescriptible. No solo era físico, sino también emocional y espiritual. Cada paso que daba era un paso hacia el sacrificio supremo, una entrega completa y voluntaria por amor a los que lo despreciaban, a los que lo seguían y a los que aún no creían en él. En un momento, los soldados obligaron a un hombre llamado Simón de Cirene a cargar la cruz por un rato, ya que Jesús estaba demasiado debilitado para continuar solo. Simón, un hombre que probablemente no conocía a Jesús, se vio arrastrado a ser parte de este sacrificio, aunque de una manera involuntaria. Mientras avanzaban hacia el Calvario, algunas mujeres de Jerusalén, tocadas por el sufrimiento de Jesús, comenzaron a llorar por él. Jesús, al ver su dolor, les dijo con ternura: «No lloréis por mí, sino por vosotras mismas y por vuestros hijos». Lucas 11 y 28. Con estas palabras, Jesús ya nos estaba recordando que el sufrimiento y la muerte no serían el fin, y que había algo mucho más grande y esperanzador en su sacrificio. Al llegar finalmente al Monte Calvario, Jesús fue despojado de sus vestiduras, y la cruz fue colocada en el suelo.
los soldados lo clavaron con clavos en sus manos y pies, una agonía indescriptible, y luego lo levantaron en alto para que todo el pueblo pudiera verlo, como si fuera un espectáculo de horror y vergüenza. La cruz, que en su tiempo era símbolo de humillación y muerte, se convertiría en el emblema de la salvación y el amor eterno. Jesús, en su dolor más profundo, nunca dejó de amar, nunca dejó de perdonar. La crucifixión y el perdón. En la cruz, Jesús colgaba entre dos criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. La multitud lo rodeaba, algunos lo miraban con indiferencia, otros con rabia, y algunos pocos con tristeza, pero todos presenciaban aquel evento sin entender completamente lo que significaba. Los líderes religiosos continuaron burlándose de él, diciéndole: «Si eres el rey de Israel, baja ahora de la cruz, para que veamos y creamos». Marcos 3:32. Los soldados también se unieron a las burlas, lanzando suertes sobre sus vestiduras y ofreciéndole vinagre en lugar de agua. La crueldad humana no tenía límites, pero Jesús, con su dolor indescriptible, no pronunció ninguna maldición. En su lugar, sus palabras fueron un acto de amor absoluto. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 11:34. Este perdón, dado en el momento más doloroso, revela la verdadera naturaleza de Cristo. A pesar de todo lo que sufrió, él no guardó rencor. Su sacrificio no era solo por aquellos que lo seguían, sino también por los que lo rechazaban, por los que lo crucificaron, por los que no entendían su mensaje. Jesús, con su perdón, nos enseñó que no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado, que no importa lo lejos que nos hayamos apartado, siempre hay una oportunidad de redención. Mientras estaba en la cruz, los dos criminales que lo acompañaban también reaccionaron de maneras diferentes. Uno de ellos se burló de él, diciéndole: «¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Lucas 11:39. Pero el otro criminal, reconociendo la inocencia de Jesús, le pidió perdón: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Lucas 11:42. Jesús, con un amor infinito, le respondió: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Lucas 11:43. Aunque los demás lo desechaban y lo deshonraban, incluso en el último momento, uno de los que estaban cerca de él encontró la salvación. El amor de Cristo no conoce barreras, y su gracia es capaz de alcanzar incluso a los más perdidos. La oscuridad comenzó a envolver la tierra. A las 12 del mediodía, el sol se oscureció, y el mundo experimentó un silencio aterrador. Era como si toda la creación estuviera de luto por el sacrificio del Creador. Jesús, en su agonía, alzó la voz y exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Ese grito reflejaba la separación temporal que él experimentaba al cargar con el pecado del mundo. Sin embargo, a pesar de esa sensación de abandono, Jesús nunca dejó de confiar en su Padre. Finalmente, con una última exhalación, dijo: consumado es. Juan 7:30. En ese momento, todo lo que había venido a hacer en la tierra estaba cumplido. El sacrificio estaba hecho, el precio por los pecados de la humanidad había sido pagado. La muerte y el velo roto. El momento que siguió a la muerte de Jesús fue uno de los más impactantes en la historia de la humanidad. La tierra tembló, y el velo del templo de Jerusalén, que separaba el lugar santísimo del resto del templo, se rasgó en dos de arriba a abajo. Mateo 27:51. Este velo, que representaba la separación entre Dios y el hombre debido al pecado, ahora quedaba destruido. Con la muerte de Jesús, esa barrera que mantenía a la humanidad alejada de la presencia de Dios fue removida. El sacrificio perfecto había sido hecho, y ahora cualquier persona podía acercarse a Dios a través de Jesucristo. El centurión romano, que había presenciado todo lo que ocurrió, se acercó al cuerpo de Jesús. Viendo los fenómenos que rodearon su muerte, exclamó con asombro y reverencia: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Mateo 27:54. Incluso los soldados romanos,
aunque habían sido instrumentos en su tortura y crucifixión, no pudieron evitar reconocer la divinidad de aquel hombre. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo, estaban allí, observando desde lejos. Su dolor era inmenso. Habían perdido al Maestro, al que habían seguido con devoción. Pero, aunque la tristeza los envolvía, algo en sus corazones sabía que la historia de Jesús no terminaba en la cruz. El cuerpo de Jesús fue retirado de la cruz por José de Arimatea, un miembro del Sanedrín que, a pesar de ser un hombre de autoridad, había sido un seguidor secreto de Jesús. Con valentía, solicitó a Pilato el cuerpo de Jesús y lo envolvió en una sábana limpia. Lo colocó en una tumba nueva, cavada en una roca, que pertenecía a José. La tumba fue sellada con una gran piedra, y un destacamento de soldados fue puesto a su custodia. Aunque la tumba estaba sellada y los soldados vigilaban, algo en el aire parecía anticipar un cambio. La historia de Jesús, que parecía haber llegado a su fin en la cruz, estaba a punto de dar paso al milagro más grande que la humanidad jamás conocería. La resurrección y la victoria sobre la muerte. El tercer día después de su muerte, cuando el sol comenzaba a iluminar la oscuridad de la mañana, un terremoto sacudió la tierra. La piedra que sellaba la tumba de Jesús fue removida, no por manos humanas, sino por la intervención divina. Un ángel descendió del cielo, y su presencia fue tan resplandeciente que los guardias romanos cayeron como muertos por el temor. Dentro de la tumba, Jesús no estaba. La oscuridad de la muerte había sido vencida por la luz de la vida. El cuerpo de Jesús, que había sido colocado en la tumba, ya no estaba allí, porque él había resucitado. La promesa que había hecho a sus discípulos y seguidores se cumplió: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Las mujeres que se acercaron a la tumba, con la intención de ungir el cuerpo de Jesús con especias, se encontraron con el ángel, quien les dijo: no temáis, sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto. Mateo 28, 5-6. El mensaje de la resurrección se esparció rápidamente entre los discípulos y seguidores de Jesús. Al principio, la incredulidad y el miedo los dominaron, pero cuando se encontraron con él, vivo y glorificado, sus corazones se llenaron de gozo y asombro. Jesús apareció primero a María Magdalena, quien lo reconoció al oír su voz, y luego a los demás discípulos. A cada uno les mostró sus manos y pies, donde aún estaban las marcas de los clavos, y les aseguró que era él, el mismo Jesús que había muerto, pero ahora vivo para siempre. La resurrección de Jesús no solo fue la confirmación de su divinidad, sino también la garantía de la victoria final sobre la muerte y el pecado. La promesa de vida eterna para todos los que creyeran en él había sido sellada con su resurrección. La esperanza de la humanidad, que parecía perdida en la cruz, renació con fuerza en la tumba vacía. La muerte no pudo retenerlo, el sepulcro no pudo detenerlo, y el pecado no pudo vencerlo. Jesús, el Salvador, había triunfado. En ese triunfo, nos dio la esperanza de que, aunque enfrentemos la muerte física, podemos tener vida eterna con él. Así concluye la pasión de Cristo. Desde la agonía de Getsemaní hasta la victoria de la resurrección, Jesús mostró el camino del amor sacrificial y la redención. Su sacrificio en la cruz y su resurrección son el fundamento de la fe cristiana, el mensaje eterno de que, a través de él, tenemos vida, perdón y esperanza.